noches. Como dijo el profesor, me presento. Mi nombre es Ingrid Pinza, soy química farmacéutica. Actualmente estoy trabajando en la clínica Corpo Salud. Pues pido una disculpa en primer lugar, que apenas salgo del trabajo a las 6 de la tarde, entonces se me dificulta un poquito pues llegar a la casa, ingresar y todas las demás situaciones. Bueno, en el día de hoy pues vamos a revisar lo que es la farmacovigilancia y cómo es pues su aplicación dentro del sector de la salud. Ahí pasaron las diapositivas o... No ha pasado ahí, doctor. No, ya creo que va a ser mejor compartirlo desde... ¿Ya se las envió la jefe? Sí, ya la envió, ya la trato de abrir desde acá. Sí, porque sí tengo como un problemita acá. Si quiere, pues su merced vaya continuando y yo ya le trato de aquí abrirla, ¿vale? Listo. Bueno, entonces, pues para comenzar, la farmacovigilancia es una rama que se encarga pues del estudio de todas las reacciones adversas que se pueden presentar por los medicamentos y no pues solo reacciones adversas, sino que también otro tipo de problemas que se pueden presentar por los mismos. Dentro de cada institución de salud se establece un programa de farmacovigilancia y pues es un requisito que se lleve a cabo. El programa de farmacovigilancia generalmente pues es llevado por el químico farmacéutico. Yo soy la encargada en este caso de desempeñar el programa de farmacovigilancia dentro de la institución Corpo Salud. ¿Qué nos permite la farmacovigilancia? Eh, Nos permite pues llevar un estudio más controlado de todas las posibles reacciones adversas que pueden generar algunos medicamentos. Es muy importante que se lleve este programa porque pues ahí les había puesto en las diapositivas un poquito de la historia de cómo surge la farmacovigilancia. Ya la veo presentación en la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces, ¿cómo nace la farmacovigilancia? La farmacovigilancia pues nace de la necesidad de predecir y estudiar mejor las reacciones adversas que presentan algunos medicamentos. Entonces, pues para comentarles un poquito de la historia, es que en Alemania, a mediados de los años 50, se empieza con con la comercialización, perdón, de un fármaco denominado talidomida. ¿Para qué se utilizaba este fármaco? ¿Para qué se lo vendía? Para disminuir la ansiedad, el insomnio o las náuseas que se producen pues en el primer trimestre de las mujeres embarazadas. Entonces, este fármaco pues tuvo un auge muy grande de ventas debido a que pues efectivamente disminuía las náuseas y todas las demás ansiedades, insomnios pues que se presentaban durante el embarazo, pero que mediante la farmacovigilancia y la revisión que se hizo pues después de la comercialización del fármaco, se descubrió que provocaba el efecto adverso de focomelia en 10.000 niños. ¿Qué es esto? Que eran, como se puede observar pues en la imagen, malformaciones congénitas en todos los niños que nacían de las personas, de las mujeres que habían pues consumido este fármaco. Porfa, la siguiente. Entonces ahí pues podemos ver cómo se concluyó o cómo se llevó a cabo el estudio. Miramos que en mediados de los años 50, a mediados de los años 60, miramos que pues hubo un pico de ventas de este medicamento y pues tiempo después, un año después, lo que dura pues un ciclo de embarazo, miramos que se empezó a tener un auge de las malformaciones de los niños, de las mujeres pues que consumían este medicamento. Entonces así se fue concluyendo que habían medicamentos que podían pues generar reacciones que no se habían
detectado durante la fase de desarrollo del medicamento, sino pues que se detectaban después. Otro caso que se muestra en la siguiente diapositiva es el caso del dietilenglicol. También entonces miramos que en Estados Unidos pues se registra el primer caso en 1937 y este caso pues causó la muerte de 107 personas, muchos de ellos niños. Fue así pues poco a poco como se fue cada vez llevando pues un control más riguroso de los medicamentos y revisando pues las posibles reacciones o efectos que se generaban después de administrar los medicamentos. Gracias pues a estos sucesos nos permiten trazar un antes y un después en el desarrollo de medicamentos y es así como se comienza a implementar en muchos países del mundo el programa de farmacovigilancia, que como les dije pues anteriormente, se trata de realizar un seguimiento a todas las reacciones adversas que se pueden presentar por los medicamentos en los pacientes. La farmacovigilancia pues se realiza principalmente, como les dije, por el químico farmacéutico, sin embargo, digamos que es un equipo multidisciplinario porque los reportes no solo los puede realizar el químico farmacéutico, sino que también desde las enfermeras, los médicos o incluso el mismo paciente. Para comentarles un poquito, pues, cómo se desempeña el programa de farmacovigilancia en la clínica en donde trabajo. Nosotros realizamos generalmente por piso, cada día una entrevista a los pacientes. Entonces, en la entrevista nosotros les preguntamos a los pacientes que se encuentran hospitalizados si tienen alguna reacción adversa al medicamento, si esta se presenta antes o después o durante la administración del medicamento. Hay reacciones, pues, que son, digamos, no tan graves, por ejemplo, boca seca por algunas iosinas o dipirona o mareo, náuseas, pero también pues como lo vimos ahorita en las diapositivas, también se han presentado casos muy graves, como por ejemplo los efectos teratogénicos que se presentaron por la talidomida en Alemania, o también pues incluso la muerte de algunos niños, como lo vimos ahorita. Entonces, ¿qué nos permite la farmacovigilancia? Aquí están pues los principales objetivos. Nos permite pues tener un uso más racional, más seguro de los medicamentos dentro de nuestra sociedad. Entonces, de este modo, pues nosotros tenemos una revisión más exhaustiva de que sean seguros para nuestros pacientes, de que también estén siendo efectivos y nosotros también mediante la farmacovigilancia nos permite tener un uso más racional de los medicamentos. También nos permite detectar pues precozmente y manejar adecuadamente las reacciones adversas, especialmente las de mayor gravedad y los PRM, que son problemas relacionados con medicamentos. También nos permite describir nuevas reacciones adversas, confirmar si existe pues una relación entre el medicamento y la reacción que se está presentando en un tipo de paciente. Nos permite pues establecer un estimado de incidencia de la aparición de reacciones adversas, conocer algunos factores de riesgo y captar información para tomar decisiones sanitarias y crear políticas y promover el uso racional. Entonces, todo esto con el fin de que tengamos pues una mayor seguridad en los pacientes, que los medicamentos sí estén siendo seguros, efectivos, necesarios. Adicionalmente, pues la farmacovigilancia no solo es como revisar las reacciones adversas que pueden presentar los medicamentos, sino también otros problemas relacionados con medicamentos, como son posibles interacciones que se pueden presentar en los pacientes. A veces muchos medicamentos pues interaccionan y nos generan un efecto no deseado en el paciente, entonces el objetivo de la farmacovigilancia es disminuir pues al máximo que se presenten estas reacciones que no deseamos en nuestros pacientes. Y la siguiente, por eso. Entonces quise poner pues esta imagencita aquí, que es como nos describe en sí que es la farmacovigilancia, y es que nos permita que el objetivo de la terapia farmacológica sea producir una curación sin perjudicar al enfermo. Entonces, que nuestro pues beneficio con el uso de los medicamentos sea muchísimo más que el riesgo, que
cómo aseguramos que ese beneficio sea muchísimo más grande, más grande que el riesgo, llevando efectivamente un control riguroso de los medicamentos de nuestros pacientes, revisando que sean, principalmente en la farmacovigilancia, revisamos tres aspectos: que los medicamentos sean necesarios para el paciente, que sean efectivos, que si realmente el paciente los necesite y esté realizando un efecto farmacológico, y lo más importante es que sean seguros. La siguiente. Entonces aquí pues puse una imagencita de cómo ha sido la historia de la farmacovigilancia en nuestro país, en Colombia. Entonces, primero, pues en 1996 se establece el modelo de reporte espontáneo. Luego, más tiempo después, en el año 2003, Colombia es incluida en la lista de los países miembros asociados para participar en el Programa Internacional de Monitorización de Medicamentos. Colombia después es reconocido como integrante del Centro Mundial de Monitorización de la OMS y se crea la base de datos cívicos y se inicia la actividad de seguimiento en las IPS. Así, poco a poco, pues hemos logrado que dentro de cada institución prestadora de salud, dentro de cada IPS, se lleve a cabo el programa de farmacovigilancia. Entonces, en todas las clínicas ustedes pueden ver que existe un programa de farmacovigilancia que es llevado por un químico farmacéutico y que pues nosotros como químicos farmacéuticos estamos liderando los medicamentos que se utilizan en todos los pacientes, ya sean hospitalizados, pacientes que estén en UCI, pacientes ambulatorios. Todos estos pacientes tengan una seguridad dentro de todos los medicamentos que se les están administrando por parte de los médicos y las enfermeras. Actualmente nosotros realizamos el reporte de farmacovigilancia mediante la plataforma del INVIMA que se llama VigiFlow. En esta plataforma, pues nosotros cuando tenemos una reacción adversa a medicamento que sea grave, tenemos que reportarle inmediatamente al INVIMA. Y para las reacciones, pues como les había dicho, que son menos graves, por ejemplo, efectos que esperamos en los medicamentos, boca seca, o náuseas o vómitos, esto sí lo reportamos los 5 primeros días del mes. Entonces, ¿qué reportar? Pues nosotros en la plataforma reportamos pues todo evento clínico desfavorable que se presente en un paciente, así sea pequeña la sospecha. Y también reportamos pues los problemas relacionados con los medicamentos. Generalmente a veces encontramos interacciones de medicamentos, hacemos un control a estas interacciones y tratamos pues de disminuirlas al máximo. A veces, ¿cómo hacemos esa disminución? Administrando los medicamentos en diferente horario para que el efecto pues ya no se produzca en el paciente. Y mediante pues todo esto garantizamos que nuestros pacientes tengan tengan seguridad en su tratamiento y pues el farmacológico sea de la mejor manera. Sí. Listo, aquí pues les puse un ejemplito, por ejemplo, en Alapril, que es un medicamento muy utilizado pues para la hipertensión arterial, encontramos efectos secundarios. El más común es a veces que se presenta tos en el paciente. La tos se puede presentar pues a veces es como muy incómoda, que el paciente incluso debemos suspender el medicamento, o a veces pues realizamos un control del medicamento y un monitoreo en el paciente. Un efecto adverso que sí se puede presentar en algunos pacientes por la buscapina es la taquicardia. Entonces revisábamos con el médico qué tan conveniente es que el paciente siga con este medicamento, o a veces incluso cambiamos la terapia. O a veces el paciente, digamos, no es alérgico al medicamento o al principio activo como tal, sino que es alérgico pues a algunos excipientes que puede traer el medicamento. Entonces también se hace una revisión de cómo podemos mejorar la terapia de ellos. Listo, entonces aquí pues les puse cómo es el proceso de farmacovigilancia dentro de la institución. Como les dije, en la farmacovigilancia pues no participamos únicamente los químicos farmacéuticos, sino que también todo el personal asistencial dentro de la clínica.
Entonces, cuando hay una sospecha de un evento adverso, el personal médico o las enfermeras o las personas pues que se encuentran directamente con el paciente, lo que hacen es realizar el reporte al líder de farmacovigilancia de la institución. Entonces, los médicos, enfermeras son quienes nos permiten también llevar un control más grande en todos los pacientes, ya que ellos pues nos realizan el reporte a la persona pues que está a cargo del programa de farmacovigilancia dentro de la institución. Nosotros pues hacemos una revisión del evento adverso, porque a veces pues puede suceder que el paciente presenta, por ejemplo, náuseas, pero entonces hemos encontrado que las náuseas no se generan por el medicamento, sino pues por patologías que presenta el paciente. Nosotros hacemos un análisis del caso y revisamos si el evento se está presentando porque el medicamento se está administrando o por otra pues causa externa. Después de que hacemos el análisis del caso, nosotros hacemos ese análisis mediante un algoritmo de Naranjo, protocolo de Londres, pues que son metodologías que nos permiten aceptar o rechazar pues si el evento adverso es causado por el medicamento. Luego de que se hace ya ese análisis, en el comité de farmacovigilancia o comité de farmacia terapéutica, que también es un comité que está en todas las instituciones de salud, en este comité pues se revisan los casos más complicados o graves que se pueden presentar, sino únicamente pues el análisis se hace por parte del químico farmacéutico. Luego de realizar pues ya ese análisis del caso, nosotros hacemos la notificación ante el INVIMA, que es el ente encargado pues de llevar un mayor control de todos los eventos que se presentan. Entonces hacemos el reporte, le indicamos al INVIMA en qué paciente sucedió, le damos características del paciente, por ejemplo, edad, sexo, y le detallamos cómo se generó la reacción, cuando iniciamos la dosis, qué dosis se administró, porque INVIMA pues también revisa que nosotros estemos administrando una dosis correctamente, que de pronto no se haya presentado el error por alguna situación que se presentó por el personal. Entonces todo esto es muy rigurosamente revisado con INVIMA. Y luego pues ya que INVIMA nos acepta el reporte que nosotros realizamos, si ya ellos nos llaman a hacer un análisis del caso o nos revisan el caso y constantemente pues nos están diciendo que podemos mejorar. Listo. Entonces, aquí pues puse una imagencita para que entendamos pues que la farmacovigilancia es un proceso en el que participar todos. Incluso, pues les había hablado desde la parte clínica, desde los procesos que se hacen en la clínica, pero también el programa de farmacovigilancia se lleva desde la industria farmacéutica, desde los laboratorios en donde pues se preparan los medicamentos. Muchos reportes también se realizan desde ahí. Entonces, durante el desarrollo de un medicamento, se puede revisar qué efectos pudo haber causado, porque cuando se va cuando un medicamento pues va a salir a la venta, se hacen estudios clínicos en personas. Entonces, incluso el medicamento, desde el estudio clínico, los laboratorios pues pueden realizar el reporte de que el medicamento pues está causando este efecto o esté causando algo que no es seguro para el paciente, y pues muchos medicamentos se han parado o se han dejado de producir desde incluso la industria farmacéutica y no han llegado pues ni siquiera a la venta hacia los pacientes. Entonces es bien importante ese temita, que todos participamos dentro del programa de farmacovigilancia. Aquí pues les mostré que en nuestro país el ente pues que regula todo el tema de los medicamentos es el INVIMA, pero el INVIMA pues es una organización que también está articulada con la FDA, que es el ente que regula los medicamentos en Estados Unidos, y pues también incluso hay una alianza con universidades que permiten pues llevar a cabo una mayor pues farmacovigilancia para todos los pacientes. Eso era pues todo lo que les quería compartir. Si tienen alguna consulta, una pregunta.
Listo, pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta que ustedes requieran a la doctora en cuanto a este tema de farmacovigilancia. Muy clara y objetiva la charla, doctora. Muchas gracias. Doctora, si usted en una institución de salud, todas las instituciones de salud deben de tener un programa de farmacovigilancia. En el Sí. caso de que esta institución, por el nivel de atención que tenga, ¿quiénes deben ser los encargados de realizar este comité, este programa o de hacer, digamos, hacer el registro de estos eventos adversos? Bueno, pues generalmente el químico farmacéutico es el referente en los niveles de complejidad 2, a partir pues del nivel 2. Y en el nivel primario, la función pues puede ser también realizada por algún médico general, un profesional, el todo es que sea pues un profesional de la salud, que es lo que pide el programa VigiFlow de Emblema. Ok, en este momento nosotros tenemos estudiantes que van a ser los futuros profesionales Ujú. como administradores de salud. Desde el punto del administrador, ¿cuál es la importancia de que el administrador conozca qué es lo que se hace en este programa y cómo lo lleva a cabo en su día a día, en su profesión? Bueno, pues desde el punto de vista de administrador de salud es muy importante porque como les dije es como el programa de farmacovigilancia es un programa pues que integra en general a toda la IPS y desde pues los diferentes profesionales o todos los personas asistenciales que trabajamos pues dentro de la clínica, nos permite tener pues un mayor control de seguridad de nuestros pacientes. Entonces creo que es bien importante porque pues no es como solo una función de nosotros como químicos farmacéuticos, sino pues todos los profesionales que trabajan dentro de la IPS, conocer bien cómo es el programa, cómo es nuestro rol o cómo podemos participar dentro del programa y cómo pues podemos tener un mejor equipo disciplinario y que nuestra participación pues sea bien activa dentro de la farmacovigilancia. Gracias, doctora. No sé si alguno de los estudiantes quiera hacerle una pregunta a la doctora acerca del tema que están viendo o alguna pregunta pues, de cómo se lleva el programa. Doctora, profe, buenas noches. ¿Qué Buenas tan noches. riguroso? O sea, mi pregunta es, o sea, yo trabajo en una IPS de tercer nivel y ¿Mm? obviamente conozco pues como el tema de la farmacovigilancia, no tan de cerca como obviamente ustedes lo conocen, pero ¿qué tan riguroso es esa farmacovigilancia en cuanto a los servicios de administración de medicamentos en los niveles 2 y 3, desde el conocimiento que usted tiene? Eh, no entiendo la palabra, o sea, como tan riguroso. ¿Cómo lo realizamos? Exactamente, o sea, ¿cuál es el estricto cumplimiento que ustedes hacen? Porque usted nos habla del tema de la farmacovigilancia, de la administración de los medicamentos, de los eventos adversos que puede tener cada uno de ellos y sus principios activos, pero ¿qué tan estricta es la vigilancia, valga la redundancia, que se realiza frente a esos casos o a esos eventos adversos? Bueno, digamos, la farmacovigilancia pues es un tema que durante los últimos años pues desde el Instituto Departamental, desde la Secretaría de Salud, se ha venido pues profundizando cada vez más, porque por ejemplo antes en el servicio farmacéutico digamos que exigían un solo químico farmacéutico y él se encargaba de realizar pues toda la gestión que tiene el servicio. Sin embargo, pues ya más o menos durante los últimos 5 años, el Instituto Departamental ha venido pues exigiendo de que cada IPS por lo menos pues tenga un químico únicamente dedicado a la parte de farmacovigilancia. Entonces digamos que ahí se ha ampliado un poquito más o se ha hecho más riguroso de que cada vez se realice más pues este proceso de farmacovigilancia. Sin embargo, obviamente pues digamos que un químico farmacéutico asistencial por cada IPS
sigue siendo un poquito corto. Por eso es importante pues que la farmacovigilancia no solo se quede en nosotros como químicos, sino que también pues pase a ser parte de todas las personas, todos los trabajadores asistenciales que están dentro de las IPS. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Como lograr pues que tengamos un equipo que nos apoye muchísimo más. Por eso les decía que los reportes, pues a nosotros, nosotros pues hacemos una farmacovigilancia activa, que es que por cada día generalmente tomamos un piso dentro de la IPS y realizamos pues la entrevista a los pacientes, si están teniendo algún evento con el medicamento que se está administrando. Pero pues también es bien importante los reportes que nos realizan por parte de médicos, enfermeras, que son pues ellos los que están generalmente pues en primera línea con los pacientes o los más cercanos. Entonces ahí es la farmacovigilancia pasiva, que son los reportes que nosotros como químicos no los encontramos, sino que también pues son reportados por las demás personas asistenciales que están dentro de la IPS. Entonces digamos pues que es un programa que ha mejorado mucho durante los últimos años, por lo menos ya hoy en día tenemos una persona que es la encargada de realizar este proceso en cada IPS. Sin embargo, pues sí falta mucho por parte de, digamos que concientizar o generar esa cultura de que empecemos a realizar pues un reporte más concurrente de los eventos adversos y que no solo pues se quede en el químico farmacéutico, sino que también pues empiecen a participar todos los demás profesionales de la salud. Muchas gracias. Alexandra, puedes dar tu pregunta a la doctora. Doctora, buenas noches. Buenas noches Buenas. Digamos que con lo que usted nos acaba de aclarar, doctora, quisiera preguntarle a nivel de sistemas de información, ¿entendería que la información con la que trabaja el área farmacéutica se deriva del sistema como tal que tenga o que maneje la parte asistencial, o es posible manejar algún otro sistema de información exclusivo dentro del área? Pues bueno, digamos que el sistema de información en cuanto a farmacovigilancia es una red nacional que existe pues en todo el país. Como les dije, INVIMA creó una plataforma llamada VigiFlow, mediante pues la cual se encuentran todos los reportes que se realiza cada institución. A cada institución se le asigna un usuario. Este usuario, pues a INVIMA se le debe reportar quién es la persona encargada de tener este usuario, y mediante pues ese usuario se realiza todos los reportes que les había dicho. Cuando el reporte pues es grave, sí lo tenemos que reportar inmediatamente. Cuando el evento adverso sí son pues de uso de los que se encuentran pues normalmente, sí se realizan cada 5 días. Ok, o sea que digamos que ese registro de los eventos adversos sí o sí viene derivado como tal de la atención clínica, que es lo que a ustedes finalmente les llega el reporte y ustedes lo reportan por ese sistema de información. ¿Sí? ¿Es Sí. lo que entiendo? Sí. Ok, vale, gracias. Diana Marcela, por favor, extiende tu pregunta a la doctora. Hola, gracias. Más que una pregunta, quería dar como mi punto de vista, yo que trabajo en una institución de salud y escuchando a la profesora hablar, es mirar, o me doy cuenta que sí, que todo lo que es en general farmacovigilancia es igual. Yo antes pensaba que cada institución era diferente y es igual, sí que unas que otras manejan como la farmacovigilancia más activa. Por lo menos en el caso donde yo trabajo, nosotros sí somos muy involucrados en esta parte, personal administrativo, yo soy administrativa, el personal asistencial, allá tenemos químico farmacéutico en cada área de la clínica, hay un químico farmacéutico y está el químico que lidera la farmacovigilancia, y nosotros mismos cuando encontramos unos hallazgos, nosotros mismos los reportamos y el encargado de hacer el análisis es como el jefe inmediato o el jefe líder de cada servicio, digámoslo así.
En mi rol como administradora, que yo a veces voy y doy rondas como de seguridad, siempre verifico el medicamento, que también tenga la fecha, que no solamente esté bien, sino que nosotros los trabajadores conozcan del tema. Yo también siempre paso y les estoy preguntando, ¿ustedes conocen qué es un ejemplo, la semaforización de nosotros? Porque eso lo tiene la institución. Un momentico. Y fuera de eso, también algo que pasa mucho es que a veces a nosotros nos da miedo, digamos nosotros como personal, reportar. Y eso es algo que a veces la gente cree que de pronto reportando va a generar algo negativo para la persona, cuando entre más reporte, pues tenemos más posibilidades de mejorar lo que está pasando. O a veces administramos un ejemplo, un acetaminofén, que es un medicamento básico, y lo administramos en la hora que es, y la gente piensa que porque es un medicamento básico no lo reporta. Y eso sí está como en la falla de las instituciones, porque es así, pasa como en casi todas las instituciones. Eso quería como comentar. Sí, eso sí, sí estoy pues muy de acuerdo contigo. Digamos que el programa de farmacovigilancia varía mucho de una institución a otra. En algunas pues instituciones hay una mayor concientización, en otras pues apenas se está implementando o se está como creando esa cultura en las personas. Por ejemplo, pues yo hice mis prácticas en Fundación Valle del Lili en Cali. Allá sí digamos que hay un programa muy exhaustivo. En Valle del Lili trabajan alrededor de 60 químicos farmacéuticos. Entonces sí digamos que se, se ha creado pues un buen programa de farmacovigilancia y se lleva pues de muy buena manera. Entonces, lastimosamente en algunas instituciones es un tema que apenas se está incorporando y pues es todo parte del proceso, ¿no? Todo es que cada vez es un programa que se mejora, se optimiza y estamos haciendo pues que en todas las instituciones se lleve de la mejor manera. Gracias, doctora, y muchas gracias a todos. Yo para finalizar, quiero a todos que tengan en cuenta algo muy importante de ustedes como administradores. Como dice la doctora, hay unas instituciones que son muy, muy fuertes en este tema, que le trabajan, que contratan mucho personal, pero también hay otras instituciones que tienen debilidades desde encontrar un químico farmacéutico. Algunas instituciones solamente tienen regentes trabajando en estas áreas, pero lo que yo quiero inculcarles a ustedes como estudiantes y como futuros profesionales es de que ustedes pues deben conocer muy bien el tema, que ustedes si están encargados de una IPS, pues de que ustedes hagan todo el trabajo para que tengan sus comités de farmacia y sus comités de farmacovigilancia y que todos los procesos que ya les pide el INVIMA, pues ustedes los conozcan y los lleven. La doctora les comentaba que hay un programa en el INVIMA que se llama el doctora, ¿me recuerda VigiFlow? Sí, VigiFlow. VigiFlow, si ustedes entran a la página del INVIMA, ustedes ahí pueden ver que hay cursos gratuitos en donde ustedes se pueden inscribir y pueden realizar los cursos. Desde el INVIMA, también la Organización Panamericana de la Salud tiene cursos virtuales gratuitos para que ustedes aprendan a manejar toda, toda esta parte. Y también estuve revisando la Universidad del Politécnico que está en Medellín. También tiene un diplomado completo donde ustedes pueden hacer todo lo de farmacovigilancia, y pagar un valor muy, muy, muy bajo por el certificado si es que ustedes necesitan certificarse como administradores. Pero realmente en el país pues sí es necesario y necesitamos cada vez más profesionales muy convencidos del tema y que puedan pues tener todas las armas en el momento para hacerlo. Con esto doy por cerrado el CIPAS del día de hoy. Quiero agradecerle a la doctora Ingrid por haber estado con nosotros. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes quiero extenderles pues también la disculpa por la falla técnica que tuvimos al inicio y espero que pues no se vuelva a presentar y para mí pues es muy placentero poder tener digamos profesores que no solamente sean pues dentro de la universidad sino que podamos tener más invitados y eso es lo que yo quería hacer con el curso de administración para este periodo.
Entonces, muchas gracias a todos, muchas bendiciones y nos estamos viendo en el próximo CIPAS. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias.